Bueno, un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Walter Sáenz Palacio Ramírez. Soy licenciado en Biología y Química del Colegio Educativo en Verachamí, como ya lo habrán escuchado. Pues el nombre de esta ponencia es Praxeología Cultural Competitiva, un nuevo modelo pedagógico para el mundo. Bueno, entonces en cuanto a las generalidades del contexto, la experiencia, trabajo en una vereda 100% indígena. Allá no se llega en carro o en moto, hay que llegar en mula o caminando a 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, muy adentro en la selva. Allá pues hay muchas necesidades que encontré en cuanto a los problemas que encontré allá en el contexto. El bajo rendimiento académico. ¿Por qué es tan preocupante ese rendimiento académico? Porque allá, para que más o menos lo comprendan, en la cultura occidental los padres de familia le están diciendo al niño, diga chichi cuando va a orinar, o diga mamá, pero allá no. Allá por su cultura, los padres de familia no le enseñan a los hijos a hablar, ellos aprenden solos, empíricamente. Entonces, lo que aprende un niño acá en la cultura occidental a los 2 años, allá le está aprendiendo como a los 4 años. Y eso, la lengua de ellos, que es la imbera. Entonces, imagínense después, tardíamente también aprenden el español. Y del español dependen las demás áreas para aprenderse, entonces, imagínense cómo será el aprendizaje de las demás áreas. Entonces, es muy complicado y por eso cuando llegaban a la escuela y al colegio, ya muy difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje. La alta exención escolar también, pues por los problemas económicos. Muchos preferían trabajar en vez de estudiar y entonces todo eso complicaba. Y eso también añadiendo que los padres de familia a veces no se interesaban demasiado en el proceso de sus hijos en las escuelas y entonces también eso dificultaba. El bajo ambiente escolar también lo mismo. Más adelante van a ver, y la pérdida de algunas tradiciones culturales. También los mismos padres, profesores me lo decían, lo que hacían antes ya no hacen, ¿sí? Entonces, vamos a verlo de esta. Bueno, ahora, ¿cómo se ha desarrollado esta experiencia? Vamos a ir viéndolo porque aquí esto no permite, la imagen habla mucho mejor. Lo primero que hicimos fue pintar la escuela para mejorar el ambiente escolar, la imagen. Y cuando ya se pintaban bien, ahí está el antes, ¿sí? Y acá está el después. Cuando ya lo veían pintado, a los estudiantes yo les escuchaba, mi colegio es el mejor, mi colegio está bonito, así decían los indígenas. Toca señalar allá. Y entonces ustedes, aquí ven a unos estudiantes con piedras, ¿sí? Machacando tapas de gaseosa, y aquí con ceguetas partiendo tubos de las sillas, pupitres ya oxidados, viejos, para construir instrumentos musicales caseros, ya que no habían, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un xilófono que hicimos. Play al video, por favor, para que vean cómo se comenzaron a tocar esos instrumentos. Voy a pasarlo porque la cuestión del tiempo. Entonces, vamos aquí a ver cómo esos instrumentos musicales comenzamos a usarlos dentro del aula. Play al video. En clase de inglés. Entonces, miren, ¿por qué esto? ¿En qué se basa toda esta experiencia? Se basa en varios puntos. Respetar los estilos de aprendizaje del entorno cultural. Educar, otro punto, desde la emoción, porque esto crea estados emocionales con la música, los instrumentos. Y lo otro, a través de los predominios sensoriales, en este caso la parte kinestésica, a través del toque de instrumentos, la vista, el oído, entonces todos los sentidos están trabajando al mismo tiempo y el aprendizaje es más significativo cuando trabajan al mismo tiempo. Entonces, mire, aquí una cosita, play al video, por favor.
Bueno, ¿qué ven ustedes allí? Comenzamos a hablar con los docentes, estudiantes, para comenzar a usar esos instrumentos, ya no solamente en el aula, sino también fuera del aula, para diferentes actividades culturales, izadas de bandera, para darle un mejor ambiente escolar. Por eso comenzamos a tocar esos instrumentos, porque las clases, las actividades eran demasiado frías. Entonces, por eso, ese tipo de actividades. Toca siempre señalar allá. Entonces, miren, aquí, ya después de más de un año de insistencia, yendo a una entidad a la otra, persistiendo, siempre se nos cerraban las puertas, hasta que por fin pudimos encontrar instrumentos musicales profesionales. Entonces después queríamos nosotros hacer marchas, desfiles, pero el estado de las calles no nos dejaba hacer algo adecuado, ¿sí? El pantano, muchas piedras. Entonces comenzamos a hablar con los estudiantes, con los padres de familia. Miren, aquí están los estudiantes trabajando, los padres de familia, toda la comunidad, para arreglar el aspecto de las calles. Miren, así estaba antes y ahora así quedó después. Así estaba antes, ustedes aquí van a ver el antes y el después, ¿sí? La diferencia, el antes, ¿sí? Y el después, y aquí el antes y el después. Miren, esto aquí, y pusimos este letrero para mejorar el aspecto de las calles, de la comunidad, el antes y el después. Y así comenzamos, ahora sí, a hacer un desfile más adecuado. Vamos a ver play el video, cómo comenzamos a tocar esos instrumentos. Ensayamos, le enseñamos a marchar a los estudiantes. Por cuestión de tiempo, hay mucho material de esto. Entonces, aquí vemos una especie de diccionario trilingüe que comenzamos a formar dentro del aula, porque como tenían problemas, ya lo he dicho, para manejar el español, tuvimos que crear una especie de diccionario entre los tres idiomas, las clases, en vera, inglés, español, y entonces de esa forma fortalecemos la lengua de ellos, ya que se ha ido perdiendo. La mayoría no lo escribe, incluido padres de familia, incluso algunos profesores a veces. Entonces, de esa forma comenzamos, y comencé a hacer un descubrimiento interesante y una de las cosas más importantes de esta experiencia. Esto, un descubrimiento que, ustedes ahí ven dos palabras, do, o, se parecen en la forma de escribirse y también pronunciarse, pero do significa río o camino, pero también descubrí otra cosa interesante, y es que también se parecen visualmente. El río se parece como si fuera un camino. Entonces descubrí de que la lengua en vera se basa en la naturaleza, en lo que ellos ven, o sea que su lengua es muy práctica y visual. Y entonces eso me llevó a descubrir otras cosas más interesantes también. Por ejemplo, ustedes ven la luciérnaga que alumbra como las estrellas, y ellos le llaman de la misma forma, Kakain, porque alumbran, entonces da luz. Y comencé a indagar más. Por ejemplo, Dau significa ojo, Umudau, sol. Incluso vemos que desde los antiguos griegos, los griegos creían que veíamos las cosas porque el ojo alumbraba las cosas. Entonces, esa similitud, esto tiene unas implicaciones tremendas, porque no solamente en la parte pedagógica y lingüística, sino en la parte filosófica, filológica, porque da la cosmovisión cómo ellos veían el mundo en la antigüedad. Ahora aquí vemos otras cosas que voy a pasarlas porque el tiempo, pero entonces de ahí, al comprender yo la estructura cognitiva, la estructura mental de los estudiantes en veras, eso me llevó a diseñar un nuevo modelo pedagógico que le vengo a presentar a ustedes y al mundo realmente. Le he llamado praxeología cultural competitiva porque praxis significa práctica y cultura hace referencia a las tradiciones, ¿sí? Las costumbres. De esa forma diseñando clases prácticas partiendo del entorno cultural en el que ellos se encuentran. Y la competitiva, pues por las competencias o concursos que vamos a ver más adelante, y el ambiente escolar que ya les he hablado con los instrumentos y diferentes actividades prácticas que hemos hecho. Entonces, de ahí en adelante, todas las clases comenzaron a ser así, teórico-prácticas al mismo tiempo. Aquí van a ver, play al video, algo interesante. Luego les explico en detalle. Esto es para yo motivarlos a que ustedes les guste la electrónica. Entonces, miren, el bombillo. Bueno, ¿qué les muestro aquí? Comenzamos a reciclar esto. Estas son frascos de compota que botan los indígenas desde el programa de primera infancia.
y comenzamos a recoger monedas, metales como aluminio, cobre, y con agua y sal, y con eso formamos una batería eléctrica que prende el bombillo. Otra cosa, otra metodología interesante de este modelo es la tienda escolar. La tienda escolar permite una transversalización y clases muy prácticas, como ustedes lo van a ver. Play al video para observar y luego les explico. Simulamos una especie de tienda en la clase y para ellos aprender de una forma práctica. Miren, ¿por qué esto? Porque generalmente las clases de física, por ejemplo, se enseñan en el tablero, teóricamente la libra, el kilogramo, el gramo, pero aquí de forma práctica lo están viendo cómo es, y lo que les dije, desde la parte de los sentidos, la parte kinestésica, los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, tanto tomando las frutas, las pueden oler, hasta comérselas. Entonces, entre más sentidos estén trabajando en una actividad, el aprendizaje es más significativo y duradero. Entonces, cuando yo les hablo de la transversalización, es porque aquí en esta misma clase dimos clases de matemática, física, ciencias naturales, porque eran frutas, verduras. Y en esta misma técnica, la tienda escolar, también play al video, por favor, también clases de inglés. Eso es ajo en inglés. All right, good. Now, Tapándole los ojos. carrot. Carrots es zanahoria en inglés. Entonces trabajan otros sentidos. All right, good. Vamos para el tiempo. En clases también comenzamos a hacer cosas muy prácticas. Por ejemplo, aquí comenzamos a hacer velas aromáticas que cuando están prendidas sueltan un aroma, y lo hicimos con los mismos frascos de compuesta que hicimos la batería eléctrica, o sea que estamos reciclando, y también hicimos perfumes en clase, y los estudiantes incluso en clases se aplicaban el perfume. Aquí, por ejemplo, hicimos también jabón, ¿sí? Y con este mismo jabón se lavan las manos para ellos recibir el refrigerio y el almuerzo. O sea que eso que se produce se le da un uso práctico. Por eso se llama praxiología, praxis, porque es práctico. Aquí comenzamos a hacer otras cosas prácticas, las huertas, porque comencé a ver que las clases de ciencias naturales son muy teóricas. Por ejemplo, aquí con toda la comunidad hicimos la huerta, y en clase comenzamos a explicar de forma práctica cómo es la germinación y crecimiento de las semillas, porque generalmente en ciencias naturales, por ejemplo, la fotosíntesis se explica, se dibuja un árbol bonito, el sol, las raíces, pero aquí es práctico, praxiología, por eso. Aquí los concursos que les dije. Vamos por ahí el video para que vean y después les explico. Algo interesantísimo. Concurso de matemática. Este es un concurso que hacemos en la institución de diferentes áreas: español, inglés, ciencias naturales. Aquí apenas les estoy mostrando una pequeña parte que es matemática, por cuestión de tiempo. Cuando yo llegué, los estudiantes, la mayoría, incluso sexto, séptimo, octavo, tenían problemas para leer números de 3 cifras. De 3 cifras. Y entonces con esta metodología de la competencia y la emoción que les he dicho incluida, que ellos querían superar al amigo, que entonces esa motivación de querer, ya no querían aprender esto por la evaluación, sino por superar al amigo y hacer una buena presentación en el concurso, y esto les motivó a aprender llenando todo el tablero. Pasaban trabajo con 3 cifras, ahora con 65 cifras llenaban todo el tablero. Bueno, aquí con el inglés, por ejemplo, en clases de inglés se suelen escribir los números en el tablero teóricamente. Aquí los números están en las tapas, y con el bingo jugamos y le damos premios a los estudiantes ganadores, y ven los colores, manipulan las tapas, la parte táctil, kinestésica, siempre. Todas las clases fueron así. Aquí otra metodología que diseñé, que le llamo en la lengua embera, para ir recuperando precisamente la lengua de ellos, leí el nombre en la lengua de ellos, Cuitabi Moneba, que significa enseñar con piedra. Es decir, aquí comenzamos, por ejemplo, esta planta, esta hierba que es un pasto, lo convertimos en pincel, ya que no había un pincel, y comenzamos a pintar con los estudiantes, y pintamos este abecedario, los números, las vocales, para enseñar con piedra. Play el video, por favor. El 510. Entonces están manipulando la parte kinestésica, ¿sí? Todos los sentidos están trabajando al mismo tiempo. 510. Hay mucho video, pero por cuestión de tiempo no lo muestro todo. Entonces, como aquí involucrar a los padres de familia, ¿por qué? Porque ellos
Por ejemplo, eran muy apáticos a las cuestiones académicas de sus hijos y entonces comenzamos a involucrarlo con actividades como danzas, juegos didácticos en las reuniones de padres de familia para que ellos vinieran mucho más y aprovechamos y le informábamos sobre el proceso de sus hijos. Play el video, por favor. Allí, con lo mismo, las tuzas de maíz que ellos botan. Vamos por cuestión de tiempo. Ya vamos a terminar aquí. Aquí, por ejemplo, ven al hijo mío. Aquí tenía 1 año y medio. Ahora tiene 2 años. Play el video y les voy a mostrar. Aquí le comencé a usar esta metodología de enseñanza con él. Le digo que escriba la M de mamá. ¿Qué les quiero entender? Que esta metodología funciona incluso con infantes, con jóvenes, adultos, porque es muy práctico, trabajan todos los sentidos al mismo tiempo. Aquí, ahora sí, para terminar, logros, ahí se me fueron las palabritas. Logros, se mejoró el rendimiento escolar, como ustedes acabaron de ver en matemática y también en las diferentes áreas, pero no lo pude mostrar todo. Se disminuyó la deserción escolar. Los estudiantes a cada rato me preguntan, profe, ¿cuándo vamos a tocar los instrumentos? Hasta formamos un grupo de canto. Y con el canto ellos también mejoran el español, cantando, escriben las canciones. Se mejoró el ambiente escolar con los instrumentos, las diferentes actividades, izadas de bandera. Se involucró a los padres de familia, como ustedes lo acabaron de ver. También se comenzaron a recuperar tradiciones culturales, porque ahora los padres de familia no solían danzar. Y ahora ya con la actividad, incluso se están preparando ahora para danzar en la fiesta de graduación. Para ahí en la fiesta van a danzar. Entonces ya se le está involucrando y recuperando la lengua también que se ha estado perdiendo. Por eso formamos el diccionario trilingüe. Y ahora que ya llevé una impresora, vamos a formar un diccionario completo en la lengua embera. La recuperación permite el trabajo individual y grupal. Mejora el currículo y el PEC, porque mejorar un nuevo modelo pedagógico implica hacer cambios en la parte del currículo y el PEC o el PEC, porque es Proyecto Educativo Comunitario en las zonas rurales. Y se adapta a cualquier entorno rural o urbano, no solamente en las partes rurales. Y esto puede transformar la educación mundial, no solamente en la institución, sino mundial. Porque generalmente en las instituciones educativas se enseña una unidad didáctica, digamos, hasta un mes. Y al final del mes se enseña la clase práctica. Pero no, aquí, ¿qué pasa? Que después de un mes, los estudiantes ya se olvidan de gran parte de la teoría y no suelen correlacionar la teoría con la práctica. Pero en este nuevo modelo, una de las reglas es que todas las clases sean teórico-prácticas al mismo tiempo. Entonces se absorbe el conocimiento más fácilmente. ¿Sí? Entonces, los líderes de esta experiencia, así estoy yo, y los profesores, estudiantes, padres de familia, todos trabajamos, como ustedes lo vieron en las fotos. Y muchas gracias por su atención.